Nunca deja de asombrarme que las aves vivan en el aire. Su ambiente es este fluido invisible que nos rodea, la atmósfera. Si no lo das por hecho, la pregunta que surgiría de forma natural es, ¿cómo vuelan? Cuando yo era niño, mi padre trabajaba como ingeniero aeronáutico, y uno de los principios que él me enseñó, y creo que es algo que nunca he olvidado, es, si algo funciona, no está ocurriendo por accidente. El vuelo exitoso, me refiero a volar de verdad, un vuelo controlado, tiene que ser coordinado, diseñado cuidadosamente. Me imagino a los seres humanos sentados, observando a las aves por milenios, anhelando hacer lo que hacen las aves, y finalmente, para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, descubrimos cómo hacerlo, con ayuda de una máquina. Desde que los humanos caminan sobre la tierra, sus ojos y corazones han mirado al cielo. Nuestra fascinación por el vuelo y el deseo de experimentarlo ha inspirado un sinnúmero de inventos que pueden elevarnos, al menos momentáneamente, hasta el mundo de las aves. Pero a pesar de la proeza creativa que requiere su construcción, una aeronave impulsada mecánicamente de cualquier diseño palidece cuando se compara con una gaviota en el aire. Ya que un ave es la maquinaria de vuelo perfecta, y verla planear en el viento es observar lo que el poeta William Blake una vez llamó una porción de genialidad. Más de 9,000 especies de aves han sido identificadas en el mundo, y casi todas ellas pueden volar. Se desarrollan en cualquier ambiente. Cada una está equipada para resistir desafíos específicos del clima y de la geografía, y cada una es el resultado de un proceso biológico ejecutado a la perfección dentro de un receptáculo maravilloso. Oscilando en un peso de menos de 30 gramos hasta más de 1,360 kg, un huevo fecundado es un envoltorio de vida. Una fábrica donde los mecanismos que contendrán todas las facetas de la existencia de un ave son elaborados meticulosamente en cuestión de semanas. Dependiendo de la especie, una hembra puede poner hasta 20 huevos en una temporada. Luego se dedicará a su cuidado durante todo el periodo de incubación, que por lo general dura entre 2 y 7 semanas. Desde Aristóteles, los científicos han estudiado los huevos de las gallinas para descifrar los misterios del desarrollo de un ave a partir de una sola célula. Recuerden que todas las aves se desarrollan de la misma forma. Si estoy viendo un ave voladora, espléndida, digamos un apódido o una golondrina o algo parecido, esta va a desarrollarse de forma muy parecida a que un embrión de gallina se desarrolla. Y cada mecanismo necesario para el vuelo, cada adaptación para el vuelo que encuentran en las palomas, que encuentran en las águilas, buitres, todas están en las gallinas. El proceso de desarrollo empieza poco después de la fecundación y se acelera cuando se pone el huevo, ya que miles de células rápidamente se multiplican y organizan dentro del cascarón protector. En las primeras horas, vemos las bases de este organismo que comienzan después de poner el huevo. Ven el frente, el reverso, la parte superior e inferior, y todo esto trabaja en un torrente de eventos. ¿Dónde estará la cabeza? ¿Dónde estará la cola? ¿Qué es izquierda o derecha? ¿Cuál es el frente y la parte trasera?
Estos principales ejes ya fueron establecidos, y mientras estas células se mueven y se dirigen a los lugares en el embrión donde van a desarrollarse, también cambian en lo que se convertirán finalmente. Se están comprometiendo, en muchos casos, irreversiblemente a funciones muy particulares. El segundo día, la médula espinal, oídos y ojos toman forma. Sus sistemas vascular y circulatorio se consolidan. Y su corazón late por primera vez. A las 46 horas, la cabeza del embrión empieza a arquearse en posición fetal. Durante todo el segundo día, una red de vasos sanguíneos se ramifica del embrión al yugo. Estos transportarán los nutrientes vitales para el organismo en desarrollo. Hay que prestar atención en los detalles. Hay genes activándose y desactivándose, interacción, comunicación celular. Es una danza elaborada, es como un ballet que tiene un lugar en un escenario y cuenta con miles de bailarinas. Todas están cumpliendo la función que deben hacer, en el orden y secuencia correcta, en el momento preciso. El proceso en sí es increíble. Trasciende a todo lo que conocemos. Con el trabajo preliminar de los principales sistemas y órganos en función, los siguientes 19 días se dedican a terminar su desarrollo. Partimos de esa única célula que no se podía convertir en nada. Y en 21 días, miles de millones de células hacen cientos y cientos de tareas diferentes en el organismo. La velocidad, la eficiencia, la elegancia de todo el proceso. Lo que están viendo es un mecanismo trabajando información que es trasladada hasta un producto físico en cada paso del camino. Máquinas haciendo trabajos. Es verdaderamente increíble. Verdaderamente increíble. Baby face, you've got the cutest little baby face. There's not another one would take your place. Oh, baby face. Cada ave que nace en el mundo inicia la vida preocupada con las mismas necesidades: desayuno, almuerzo y cena. Débiles y por lo general ciegos por varios días, la mayoría de los polluelos dependen completamente de sus padres para alimentarse. Y rápidamente aprenden a asociar las vibraciones hechas por un adulto que aterriza cerca del nido con la llegada de su siguiente comida. Cuando las jóvenes aves crecen, sus músculos se fortalecen. Las plumas principales se completan y se alinean, y las alas funcionales toman forma. Todo está listo para el esfuerzo que definirá el resto de su vida: el vuelo. Los padres no van a alimentarlos para siempre. De hecho, es uno de los alicientes que los padres le dan a los polluelos para volar. Se apartan de ellos, no llevan comida al nido y por lo tanto, ellos tienen que salir a conseguirla. Entonces vemos a los polluelos preparándose para este desafío, se paran justo en el borde del nido y empiezan a sentir lo que esas alas pueden hacer por ellos.
Las aves marinas en islas lejanas pasan los días viendo a sus padres antes de poder intentar el primer vuelo. Y tenemos que suponer que aprenderán rápido. Aquí está este polluelo aterciopelado que cada día crece más y algunas plumas de adulto empiezan a surgir en el plumón. Finalmente tiene alas, así que pasa todo el día aleteando periódicamente en tierra para fortalecer sus músculos. Después llega el gran día, cuando su madre o padre dice que es hora de partir. Lo impulsan hacia el acantilado. El polluelo salta del risco y se lleva la gran sorpresa que si extiende sus alas como sus padres, puede volar, puede planear. Deben tener los instintos necesarios para poder hacer esto. Y presuntamente, el instinto está arraigado en alguna parte de la genética del organismo. Una vez que se lanzan, al menos les da una idea básica de cómo mover las alas, cómo mover la cola, cómo orientarse en 3 dimensiones para que puedan lograr el vuelo. Y de alguna forma u otra, las aves que vuelan tienen esto bien adaptado. Si consideran el vuelo como un comportamiento, en realidad es una propuesta de todo o nada. No se vuela parcialmente, porque el vuelo requiere no solo tener un par de alas, sino tener toda la biología coordinada hacia esa función. El vuelo aviar depende de un equilibrio vital de diseño aerodinámico, fuerza física y peso mínimo. Cada parte de la anatomía del ave ayuda a cumplir con este criterio. Es un increíble equilibrio que el ave debe mantener entre la fuerza estructural del hueso y las necesidades del vuelo. Para poder volar, un ave debe ser lo suficientemente fuerte para liberar su cuerpo de los grilletes de la gravedad y ligero para mantenerse suspendida en el aire. El sistema esquelético es vital para lograrlo. Este pelícano adulto pesa más de 9 kilogramos y tiene la fuerza para volar miles de kilómetros antes de aterrizar. Aún así, todo su esqueleto pesa menos de 800 gramos. ¿Cómo? La mayoría de los huesos de las aves son huecos y son reforzados por una red interna de vigas y soportes. El resultado es una estructura ligera pero durable que puede resistir el estrés constante del aleteo, el despegue y el aterrizaje. Las plumas hacen muchas cosas diferentes muy bien y están especializadas en la forma de su diseño. Las aves están cubiertas por varios tipos de plumas. Las más cercanas a la piel son el plumón suave y grueso que proporciona un excelente aislamiento. Este plumón está cubierto por varias capas de plumas de contorno y plumas primarias. Estas capas externas le dan al ave su forma aerodinámica, la protegen de la humedad y le dan la habilidad para maniobrar libremente en el aire. Para hacerlo, deben ser ligeras, fuertes y extremadamente flexibles. Cuando un ganso del Canadá se acerca a un estanque, las plumas primarias en las puntas de sus alas se doblan y se abren, como una persiana veneciana. Al mismo tiempo, el álula, 3 plumas adheridas a un hueso pequeño,
se levanta para crear una ranura que altera el camino del aire turbulento que se precipita al ala. Las acciones precisas de estos mecanismos evitan que se detengan bruscamente y permiten que el descenso sea controlado en un aterrizaje suave. Se necesitan músculos especializados para mover las alas, así que los músculos pectorales en particular son muy grandes. Cientos de músculos, tendones y ligamentos impulsan una diversa gama de movimientos en las alas. Los puntos fuertes de este sistema son los músculos para el vuelo. El pectoral mayor y debajo de este, el supracoracoideo. Juntos, forman los motores del vuelo aviar. Cuando los músculos pectorales se contraen, tiran hacia abajo del húmero en cada ala, creando impulso y ascenso. Como respuesta inmediata, el supracoracoideo, conectado por un tendón en la parte superior del húmero, funciona como una polea para levantar el ala cada vez que el músculo se contrae. Este es otro diseño fantástico, porque este sistema de poleas elimina la necesidad de un músculo grande y pesado sobre el hombro que levante el ala nuevamente. En su lugar, los músculos para el vuelo están debajo de las alas, donde ayudan a crear un centro de gravedad compacto que estabiliza el cuerpo del ave en el aire. Todo lo que tiene un ave está integrado y así logra que el vuelo sea posible. Todo lo que se puede reducir en peso está reducido. Todo lo que se puede mover hacia el centro de la masa se movió. Todos estos detalles de ingeniería, todas estas mejoras, son múltiples sistemas trabajando juntos a la perfección, de forma coordinada, al mismo tiempo. Y cuando se arma ese rompecabezas y todas las piezas están en la posición correcta, entonces, ¡boom!, se crea la magia y las aves pueden volar. En noviembre de 2011, la revista Time reconoció una aeronave en miniatura como uno de los mejores inventos del año. Diseñado para imitar un colibrí volando, el nanovehículo aéreo o NVA fue desarrollado por un equipo de ingenieros en el sur de California. Este prototipo de dron de vigilancia experimental está equipado con una videocámara y puede planear, girar y volar en cualquier dirección. Es un trabajo de ingeniería sensacional. Un trabajo increíble, en especial al considerar que todas las partes se encuentran dentro de un paquete que pesa prácticamente lo mismo que una batería. Pero en términos de su complejidad y habilidades, el NVA sigue estando años luz detrás del ave que inspiró su creación. El colibrí debe ser una de las aves más fascinantes que he encontrado. Se ha convertido en un pasatiempo en mi vida el estudiarlo y filmarlo, llegar a conocerlo. Hay 343 especies reconocidas hoy y todas ellas se encuentran en Norteamérica, Centro y Sudamérica. Vibrante, hermoso e increíblemente original, el colibrí se encuentra entre las criaturas más impresionantes del planeta. Suelen describirlos como los helicópteros de la naturaleza. Sus demostraciones acrobáticas, impulsadas por alas que pueden aletear más de 100 veces por segundo, son inigualables en el mundo aviar.
Los colibríes son diseñados para velocidad y maniobrabilidad. Vuelan por ahí haciendo increíbles vueltas acrobáticas, avanzan, retroceden, revolotean en el aire. La cola es un órgano de equilibrio, ayuda a girar en la dirección que se requiere. Puede levantarla para subir, puede bajarla para quedarse quieto, puede usarla para ir de un lado a otro. Es muy manejable. Los músculos del vuelo en un colibrí típico representan el 43% de su masa corporal. Eso les da un tremendo poder para hacer esta clase de maniobras que la mayoría de las aves ni siquiera sueñan con lograr. Los colibríes generalmente usan 3 tipos especializados de vuelo. Para volar hacia adelante, las alas aletean rápidamente de arriba hacia abajo, generando impulso. Para planear, su ángulo y movimiento se ajustan rápidamente para crear un patrón en forma de 8 que estabiliza el cuerpo del ave en el aire al alimentarse. Y para volar hacia atrás, las alas se mueven de forma circular sobre la cabeza del ave. Ninguna otra ave puede volar como esta porque ninguna otra ave tiene el sistema esquelético diseñado para funcionar como los colibríes. Y esto se hace obvio al comparar un colibrí con un ave más grande como un rapaz. Para un ratonero de cola roja y prácticamente todas las especies de aves, el mecanismo de vuelo impulsado es similar. Sus alas aletean de arriba a abajo como remos o bisagras, creando sustentación solo en el descenso. En contraste, al planear, un colibrí aletea sus alas de atrás hacia adelante para generar sustentación en ambos movimientos. Los colibríes deben planear en una posición fija y necesitan sustentación todo el tiempo. La articulación del hombro proporciona una solución única a este problema. Puede girar un ala 140 grados retorciendo el húmero. Y cuando el hueso gira, toda el ala se invierte como si volviera a subir para generar la parte de sustentación que se requiere para mantener la estabilidad en el aire. El minucioso estilo de vida del colibrí también se mantiene por sus sistemas muscular, metabólico y circulatorio. Para mantener esta masa de músculos para el vuelo llena de sangre que lleva oxígeno, el corazón del ave tiene que latir unas 1250 veces por minuto. Solo piensen en la velocidad de la sinapsis porque todo esto es controlado por nervios, actuando a una velocidad increíble para hacerlo posible. El colibrí puede volar al consumir más de 2 veces su peso corporal en nutrientes cada día. Durante sus horas despierto, el ave come cada 10 o 15 minutos. Se ha calculado que, para sobrevivir, un ser humano adulto con un metabolismo parecido necesitaría 78 kilogramos de comida cada 24 horas. La ingeniería demostrada en la anatomía del ave, de nuevo, es ingeniosa. La lengua del colibrí mide el doble que su pico para poder llegar a lo profundo de la flor. Y hasta hace muy poco, muchos científicos creían que las aves dependían de la acción capilar para atraer el néctar a través de su lengua y hasta la boca, como si el agua espontáneamente subiera a través de una pajilla en un vaso. Pero los fascinantes descubrimientos en la Universidad de Connecticut demuestran que los mecanismos involucrados son más dinámicos de lo que consideraron. La lengua del colibrí es una trampa para néctar, equipada con un par de tubos angostos que se reducen pronunciadamente. La punta de cada tubo está dividida en una fila de segmentos que están adheridos a una barra de apoyo. Cuando el ave no está comiendo, estos segmentos forman 2 filas de bucles cerrados que caben compactamente en el pico. Pero cuando el colibrí se alimenta,
su lengua sufre una transformación dramática. Dentro de la flor, la lengua se extiende para estar en contacto con el néctar. Cuando se sumerge en el fluido, la punta se divide y los segmentos en cada bifurcación sistemáticamente se desdoblan. Luego, cuando se retira la lengua, los segmentos se cierran para sellar y capturar el néctar, y así entregarlo a la boca del colibrí. Todo este proceso se ejecuta automáticamente en menos de 1/20 de segundo, miles de veces al día. De flor en flor, en flor, en flor, este brillante cuerpo iridiscente prácticamente tiene la calidad de una joya. Esta exquisita obra maestra, los colores y el sonido que emite. Creo que, en algunos aspectos, la maravilla de un colibrí casi trasciende al idioma, y nosotros respondemos a lo que vemos a un nivel, en verdad, podría decir que más profundo que el raciocinio. No es irracional, pero es como la respuesta a la obra de un artista. Y a ese nivel respondemos con el alma y con emociones. ¿Qué podemos decir? No hay palabras que hagan justicia, así que solamente aplaudimos. El mundo aviar es toda una gama de lo misterioso e inesperado. Una exhibición de comportamientos que pueden sorprender, inspirar y maravillar el corazón humano. Una mañana de enero al sur de Inglaterra, bandadas de estorninos pintos salen de los arbustos donde se habían establecido la noche anterior. En una explosión de movimiento y sonido, las aves se dispersan a la campiña cercana, donde se alimentarán todo el día. 12 horas después, regresarán para ser parte de una de las demostraciones más espectaculares de la naturaleza. Para el cineasta Dylan Winter, los estorninos han sido una fuente de fascinación y estudio. He sido fotógrafo de la vida salvaje tal vez unos 30 años y he filmado la conducta animal por todo el mundo. Pero en realidad no he visto nada que se compare con lo que pasa aquí en Otmur, que está a 5 kilómetros de mi propia puerta. Es algo que te deja sin aliento. Es algo casi inexplicable. Y esta noche será perfecta. Al anochecer, pequeños grupos de estorninos empiezan su viaje de regreso a los juncos y ciénagas que los cobijaron la noche anterior. Los estorninos son viajeros de largas distancias. Viajan más de 50 kilómetros para llegar al lugar elegido y siguen corredores aéreos invisibles serpenteando a través de la campiña, evitando la turbulencia que puede retrasarlos. Todos regresan juntos para estar abrigados y a salvo en una bandada grande. Cuando el día declina, pequeños grupos se vuelven enormes bandadas llamadas murmullos, un nombre que posiblemente deriva del sonido hecho por 500,000 de alas agitándose. Los vemos reuniéndose en el aire, hasta 300,000 de ellos en una bandada. Son aves muy inteligentes y revisan el lugar que los albergará, asegurándose de que no haya depredadores cerca. Las aves de rapiña o los zorros serán
detectados antes de establecerse. Al terminar de analizar los arbustos, la bandada se reúne por última vez y como un organismo gigante, vuelan elegantemente a través del cielo del ocaso. Si un halcón o un águila se acercara, por lo general es confundida y alejada por la enorme masa y movimientos de la bandada. Al verlas a través del lente, de hecho no puedes creer que no choquen entre ellas. Ellas giran y se mueven, se acercan demasiado. El cielo casi oscurece con la densidad de la bandada. Luego puedes escuchar este rugido en el aire. De pronto se precipitan como una piedra de granizo gigante. Es asombroso poder ver cuando llegan a los arbustos para descansar. Con este increíble fenómeno, surge la pregunta obvia. ¿Cómo es que tantas aves evitan chocar y mantienen tanta precisión en el aire? A pesar de que aún no se ha resuelto todo el misterio detrás de los murmullos, estudios recientes en Italia y los Estados Unidos han otorgado al menos una explicación parcial. Los científicos fotografiaron porciones de la bandada en 2 ángulos y usaron estos datos para identificar la ubicación de los individuos. Lograron ubicar la posición de más de 1.300 estorninos dentro de un murmullo y crearon modelos 3D para reconstruir sus movimientos. La investigación parece indicar que un solo estornino no puede monitorear a toda la bandada. En su lugar, calculan la distancia entre ellos mismos y las aves más próximas, aquellos a su izquierda, derecha y especialmente al frente. Cada estornino monitorea solo la posición de 6 o 7 de las aves más cercanas y parece seguir una simple regla. Cuando el vecino se mueve, también yo. Como resultado, el mínimo cambio de dirección de uno de los estorninos puede detonar una reacción en cadena que se propaga en toda la bandada, creando una variación constante dentro de estas inmensas formaciones. Son como pilotos de combate que vuelan en formaciones cerradas, donde pueden estar a 45 centímetros de distancia entre ala y ala. Usan una característica llamada distancia topológica, donde los pilotos en realidad no están monitoreando toda la formación. En su lugar, observan al vecino más cercano y responden a cada movimiento que hace en el aire. Las maniobras aéreas de 200.000 estorninos son todavía más exigentes. Las aves deben sentir y reaccionar a las oscilaciones de la bandada en menos de 100 milisegundos, unas 3 veces más rápido que el parpadeo del ojo. Y sus decisiones instintivas son perfectas. Es un ballet, una coreografía que apenas comenzamos a entender. Son aves tan comunes y con un comportamiento tan extraordinario. Hemos aprendido mucho sobre los estorninos, pero hay preguntas importantes que todavía no podemos contestar. Estos murmullos son tridimensionales. La bandada se mueve en varias direcciones a la vez, pero no parece haber un líder en específico. Entonces, ¿quién decide si giran a la izquierda o a la derecha? O si forman una esfera gigante o un león feroz en el cielo.
¿Quién envía el mensaje de que es hora de lanzarse en picada a los juncos para descansar? ¿Y cómo se transmite a 1000 aves en un instante? Tal vez nunca tendremos las respuestas y está bien por mí, porque cada vez que vengo aquí en una tarde de invierno, aún siento escalofríos y me asombra. Me voy de aquí pensando, ¿no es algo maravilloso? Han sido llamadas las aves del sol, ya que pasan más de 8 meses del año en la luz perpetua del verano polar. De finales de mayo hasta principios de agosto en la región ártica, de Alaska a Europa del Norte y Asia. Después, de noviembre hasta abril en la Antártida y el mar de Weddell. En el proceso, viajan de polo a polo durante la migración más larga de cualquier animal sobre la Tierra. Es el Sterna paradisia, el charrán ártico. Muchas aves emigran, pero prácticamente estoy seguro que el charrán ártico debe estar entre los primeros o el número 1 en la lista por hazañas increíbles. Entre más aprendo del charrán ártico, más siento que quiero construir un santuario para ellos solo por admiración. Viajan de un extremo del planeta al otro. Pasan gran parte de su vida en el aire. Eso nunca deja de asombrarme. La épica migración del charrán ártico es un viaje por comida y refugio para criar a sus polluelos. La ubicación de sus nidos principales se encuentra en el norte y las áreas para alimentarse en el sur, donde fueron identificados en 1960. Pero las aves eran imposibles de rastrear sobre el mar abierto, así que prácticamente no se tenía un conocimiento detallado sobre su ruta real de migración. Muchos investigadores especulaban que los charranes que se reproducían en el Atlántico Norte seguían el litoral de Europa y África cuando viajaban al norte y al sur, en un viaje redondo de aproximadamente 39.000 kilómetros. Aún así, había poca evidencia que confirmara esta teoría. Para Karsten Eggeveng, del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, el desafío de marcar con precisión la migración del charrán inspiró la investigación pionera y el revolucionario descubrimiento. Desde que era niño, he observado las aves. Sabía del charrán ártico. Hemos sabido desde 1960 que el charrán ártico probablemente hace esta larga migración, pero nunca hemos podido probarlo o tener detalles al respecto. Para mí es como un misterio que todavía no se resuelve. En el 2007, Eggeveng dirigió una expedición a Sand Island, un pedazo de tierra desolado al noreste de la costa de Groenlandia. Aquí, 1000 parejas de charranes árticos llegan cada junio para alimentarse, aparearse y poner huevos. La clave para la investigación de Eggeveng eran los geolocalizadores, dispositivos diseñados para medir y registrar niveles de luz solar ambiental y posiciones geográficas durante toda la ruta del charrán. Con un peso de 1.4 gramos, se puede colocar en la pata del ave, pero el peso más mínimo tenía un costo. Como los dispositivos no tenían los componentes para transmitir sus datos en tiempo real, tenían que ser recuperados el siguiente año.
Entonces, un verano equipamos al ave con este dispositivo, la dejamos ir y luego volvimos el siguiente año. Tuvimos que localizar al mismo individuo para atraparlo otra vez y descargar los datos. Por más de 4 semanas, 50 charranes fueron atados y liberados. Egeven regresó a Dinamarca, mientras las aves se dirigían al sur, a la Antártida, para alimentarse en el mar de Weddell en el verano. Después esperamos un año en Dinamarca, especulando cuántas aves regresarían al siguiente año. En realidad no sabíamos qué esperar en términos de cuántos dispositivos, de qué porcentaje podríamos recuperar o si podríamos encontrar a las aves. En julio del 2008, Egeven regresó a Sand Island y empezó la tarea de retirar los dispositivos, una tarea que parecía imposible. Definitivamente llevó mucho tiempo encontrar al ave el siguiente año. Tuvimos que encontrar el ave en el aire y luego seguirla a su nido. La única forma de lograrlo es pasando ahí mucho tiempo y mirando en el aire a cientos de charranes árticos al mismo tiempo. Estábamos buscando una pequeña argolla con un pequeño dispositivo. Era muy difícil detectar el rastreador en el aire. Cuando descubríamos el dispositivo en la pata del ave, manteníamos la mirada fija en el ave y la seguíamos a tierra. Esta nos mostraba su nido y luego podíamos poner una trampa para atrapar al ave. Increíblemente, después de casi un año y miles de kilómetros sobre el mar, 10 de los dispositivos fueron recuperados, pero a pesar del éxito, Egeven se reservó su optimismo. Su aislado campamento no tenía electricidad para descargar los datos. Para confirmar que el equipo había funcionado, tenían que esperar a regresar a Dinamarca. Esperé un mes para regresar a mi oficina antes de descargar los datos. Tardé unos minutos en descargar los datos en mi computadora. Definitivamente fueron minutos de mucha emoción antes de descubrir que 9 de los 10 dispositivos que usamos tenían datos de todo el año. Eso fue algo muy emocionante. Teníamos estas características completamente desconocidas de la migración del charrán ártico que pudimos revelar. Estoy muy satisfecho con los resultados. En enero del 2010, Carsten Egeven publicó sus hallazgos en el registro de la Academia Nacional de Ciencias. Su trabajo atrajo la atención internacional y arrojó nuevos datos sobre la migración más larga del mundo. El primer descubrimiento de Egeven fue un punto biológico en medio del Atlántico Norte. Al dejar Groenlandia, las aves se detuvieron para comer por casi un mes en las profundas aguas ricas con vida marina, una ubicación ideal para buscar reservas de combustible para el resto del viaje. Del Atlántico Norte, los charranes se dirigieron al sureste, hacia la costa de África. Cuando se acercaron al Ecuador, sorprendieron nuevamente a Egeven al dividir su camino. La mitad de las aves continuaron por la costa africana, mientras que las otras se dirigieron al oeste, hacia Brasil. Aunque separadas por miles de kilómetros, las aves permanecieron enfocadas en su destino final. Y para noviembre llegaron a la Antártida, cuando la temperatura aumentó en el hemisferio sur. Cuando el ave se encuentra en la Antártida, hay un aumento de plancton seguido por enormes cantidades de peces pequeños. A principios de abril, los charranes ya descansados y reabastecidos sienten que se acerca el invierno y en días, toda la población viaja al norte. Egeven descubrió que para aprovechar los vientos globales dominantes,
Las aves trazaron un enorme camino en forma de S del mar de Weddell de la Groenlandia, la ruta más eficiente en términos de energía de polo a polo. Volando casi sin parar por 2 meses, viajaron más de 480 kilómetros por día y llegaron juntas a Sand Island durante la primera semana de junio. El momento de su llegada era vital para el tiempo disponible para aparearse, poner huevos y criar a sus polluelos, que es solo de 8 semanas. Para mediados de agosto, otro invierno ártico se acercaba. Y una vez más, estas aves del sol instintivamente viajaron al sur. En el camino, nuevamente enfrentarían los desafíos de la distancia, el clima y la navegación, para terminar una migración que algunos charranes árticos hacen 30 veces durante toda su vida. Es algo impresionante, ¿no? El poder encontrar su camino a una distancia tan grande y luego regresar al mismo lugar donde pasaron el verano el año anterior para reproducirse. El viaje de ida y vuelta anual del charrán ártico es de aproximadamente 70,000 kilómetros. Y si se extrapola eso a todo lo largo de su vida, viajan aproximadamente 2.4 millones de kilómetros. Es la misma distancia si un charrán ártico pudiera viajar a la Luna y regresar 3 veces durante su vida. En verdad es increíble. Cualquiera que sea la especie, un ave en vuelo es una mezcla consumada de belleza y diseño funcional, ya que cada una es una obra de arte viva que personifica los niveles más altos de ingeniería. Actualmente, en este siglo, su origen sigue inspirando una búsqueda que lo explique. Había un término en la filosofía de las ciencias que se usó ampliamente a principios del siglo XIX, y ese término es vera causa, causa verdadera. ¿Cuál es la causa verdadera de algo? En el caso del origen del vuelo, hay una compleja función que tiene toda esta anatomía y comportamiento asociados. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es la causa que justifica que pase? ¿Cuál es la vera causa del vuelo aviar? Desde finales del siglo XIX, casi todas las investigaciones se han limitado a procesos naturales, particularmente la evolución darwiniana. Esta visión de la biología ha provocado el surgimiento de varias teorías para el origen de las aves voladoras. Muchos científicos ahora argumentan que los dinosaurios pequeños gradualmente evolucionaron plumas, alas y un vuelo impulsado a través de millones de años, mientras corrían y saltaban para escapar de sus depredadores. Saltaban de rama en rama en los árboles, o aleteaban sus brazos cubiertos de alas para atrapar a los insectos voladores. Cada una de estas teorías es altamente controversial, y cada una sostiene que la verdadera causa del vuelo se basa en un materialismo científico y la creencia de que la materia y la energía es todo lo que existe en el universo. Desde el punto de vista materialista, se necesita una historia causal, un relato de cómo surgió esta singular función. Y este es el punto crítico: no se puede hablar de un diseñador, ni inteligencia involucrada. La mente es excluida como una posibilidad causal. Esta suposición fue expresada elocuentemente por el ganador del Nobel Francis Crick cuando dijo: los biólogos deben tener constantemente en mente que lo que ven no fue diseñado, sino que evolucionó. Es difícil no usar un idioma que sugiera un propósito en la biología, porque en todos lados vemos propósito y vemos diseño. Aún así nos dicen una y otra vez:
que solo parece que esto tiene un propósito, solo parece que está diseñado para una función. Hay una razón para que esa regla sea impuesta. De lo contrario, veremos que está diseñado. Es lo que el cerebro nos dice por lógica. Instintivamente, la apariencia de un diseño en la naturaleza es inequívoco, y las oportunidades para poner a prueba su validez se entretejen en toda la red de sistemas biológicos que hacen posible el vuelo aviar. Un primer ejemplo es una pluma. Las plumas de un ave están diseñadas para crear un perfil fuerte y eficiente que produce sustentación cuando el aire se mueve rápidamente por la parte curveada del ala y lentamente por debajo de esta. Como consecuencia de eso, hay una presión diferencial. Hay más presión subiendo por la parte inferior del ala de la que hay sobre el ala. En cierto sentido, el ave es succionada hacia el aire. Cuando un ave planea o aletea, una red de músculos, ligamentos y huesos constantemente se ajustan a la posición de sus alas para lograr una mejor maniobrabilidad. La precisión inherente de este sistema es aún más evidente cuando la estructura de una sola pluma se magnifica. Una pluma puede contener 1.000.000 de partes individuales y su estructura en general se apoya en un eje hueco que corre en el centro. Después, ramificándose en forma diagonal desde el eje, cientos de hebras llamadas barbas le dan a las plumas su flexibilidad y forma aerodinámica. Y si nos acercamos más, vemos que cada barba apoya cientos de estructuras aún más pequeñas llamadas barbillas. Las barbillas están colocadas en juegos de parejas opuestas. Aquellas que se extienden de un lado de una barba apoyan un grupo de ganchillos microscópicos. Y las del otro lado están enrolladas en crestas. Al sobreponerse, las barbillas se conectan, enganchan la cresta y crean un mecanismo parecido a una cremallera. A una escala más grande es un patrón en espiguilla. Eso bloquea el paso del aire, se dobla libremente y permite que el ave repare fácilmente las lesiones en la superficie de las alas. A menos que esos componentes individuales que vemos en las aves trabajen juntos apropiadamente, no se puede tener una pluma funcional. Y tenemos que recordar que las plumas son solo una pequeña parte de esta dominante combinación de los sistemas que le permiten a las aves volar. Las exigencias físicas de un ave voladora son intensas, y docenas de sistemas biológicos son diseñados para cumplir cada desafío. Las enormes cantidades de energía y fuerza que un ave requiere se producen en los corazones que laten más de 500 veces por minuto. Los imponentes músculos del pecho que impulsan implacablemente sus alas. Los sistemas respiratorios más eficientes en el reino animal. Y sistemas digestivos diseñados para alimentar metabolismos muy rápidos sin poner en riesgo los estrictos requerimientos de peso para volar. Las aves también dependen de sistemas de navegación que pueden rastrear el Sol, las constelaciones y el campo magnético de la Tierra. Un giroscopio interno que estabiliza la orientación de sus cuerpos durante movimientos rápidos en el aire. Una aguda visión que identifica la comida a 800 metros sobre la Tierra. Y varios instintos que dan pie y dirigen los viajes de migración a través de océanos y continentes. Obviamente, están coordinando muchos sistemas diferentes que deben tener esta exactitud para que el ave vuele. Y entre más sistemas y componentes estén involucrados, es mayor el desafío para explicar cómo es que todos se unen de forma tan precisa en un ave. En la aviación humana, el diseño y la integración de complejos sistemas de operación son distintivos de previsión,
propósito y plan. Pero en un ave, ¿podría ser únicamente un proceso físico como la selección natural que justifica los más altos niveles de ingeniería requeridos para el vuelo? No, y este es el problema. La selección natural es ciega y sin guía. No tiene sentido de dirección ni sentido de teología. Es la palabra que los filósofos usan. Y no sabe a dónde se dirige. La falta de previsión es el principal problema. Sabemos que si lanzamos todas las partes de un 747 en una habitación, encendemos el ventilador y mezclamos las piezas, no terminamos con un 747. No funciona así instintivamente, aún teniendo todas las partes. Los organismos son mucho más complicados que un 747. Mucho más complicados, son seres integrados, no son la suma de sus partes. Ellos están vivos y receptivos. Y en términos de organismos multicelulares, ¿cómo pudo haber pasado solo por medios naturales? No tengo idea. Esta es la conclusión. Si vemos la anatomía de un ave, su comportamiento, su metabolismo, la estructura de sus plumas, la estructura de sus músculos, etc., son múltiples puntos independientes en un espacio complejo. Y es de donde surge el vuelo. Y creo que desde un punto de vista biológico, para volar, se requiere una causa que pueda visualizar un objetivo funcional distante y reunir todo lo necesario para lograr ese objetivo. Exclusiva y universalmente en nuestra experiencia, solo la inteligencia es capaz de esa clase de proceso causal. Un sistema diseñado es el producto de una mente que anticipó un problema y descubrió un proceso de varios pasos para enfrentar ese problema. En las aves se ve justo esa clase de proceso. Me parece que un diseño inteligente es la mejor explicación para un vuelo aviar, porque esa es la mejor explicación para las otras clases de vuelo que vemos. Entonces, ¿por qué de pronto cambiarían las reglas cuando voy de un 747 a una paloma? Sus sistemas y sus subsistemas, la resistencia con la que operan, todos estos elementos están coordinados juntos. Es algo más increíble que cualquier cosa que los seres humanos han podido lograr. Son maravillas de la ingeniería. Son obras de arte. Sabemos de dónde vienen los diseños de ingeniería, sabemos de dónde vienen las obras de arte. Entonces, ¿por qué le atribuiríamos a un ave otra cosa que no fuera inteligencia o mente?